Cuando los líderes callan, Dios levanta su voz. Estás viviendo un tiempo en el que Dios habla, pero muchas veces su voz no se escucha porque quienes deberían guiar espiritualmente han guardado silencio. El libro de Joel te confronta directamente con esta realidad cuando llama a los sacerdotes, ministros y ancianos a despertar. No es un mensaje dirigido primero al pueblo en general, sino a quienes tenían responsabilidad espiritual. Esto revela un principio bíblico constante: cuando el liderazgo falla, la crisis espiritual se profundiza en toda la comunidad. Joel te muestra que Dios no ignora el silencio espiritual. Cuando los líderes callan, Dios no se retira. Al contrario, Él levanta su voz con más fuerza. A lo largo de la Escritura, puedes ver que el silencio del liderazgo siempre precede a un tiempo de decadencia espiritual. El profeta Ezequiel denuncia a los pastores que se apacientan a sí mismos y no al rebaño. Jesús mismo reprendió a los líderes religiosos por cerrar el reino de los cielos delante de los hombres. El silencio espiritual nunca es neutral, siempre tiene consecuencias. Cuando Joel llama a los sacerdotes a vestirse de lamento y a pasar la noche en silicio, te está mostrando que el liderazgo espiritual no es un lugar de comodidad, sino de responsabilidad y carga. El teólogo John Stott afirmaba que el verdadero liderazgo cristiano no consiste en ejercer poder, sino en asumir responsabilidad delante de Dios por las almas. Joel no pide discursos elaborados ni estrategias humanas, pide quebrantamiento. Porque antes de que el pueblo cambie, el corazón del líder debe ser confrontado. Este llamado no se limita al Antiguo Testamento. El apóstol Santiago advierte que quienes enseñan serán juzgados con mayor severidad. Esto significa que si tú tienes influencia espiritual, Dios espera de ti discernimiento, sensibilidad y valentía para hablar cuando otros prefieren callar. El silencio ante el pecado, la injusticia o la indiferencia espiritual no es prudencia, es negligencia espiritual. Joel te muestra que Dios responsabiliza primero a quienes tienen autoridad espiritual. El profeta también te confronta con una verdad incómoda. Muchas veces el liderazgo se acostumbra a la rutina religiosa mientras la vida espiritual se seca. Las ofrendas continúan, los rituales siguen, pero el corazón está lejos. Isaías declara que el pueblo honra a Dios con los labios, pero su corazón está distante. Joel expone esta realidad al señalar que la ofrenda y la libación han sido quitadas de la casa del Señor. No porque Dios las necesite, sino porque la comunión genuina se ha quebrado. El teólogo Dietrich Bonhoeffer habló de la gracia barata como una fe sin arrepentimiento, sin discipulado y sin cruz. Cuando el liderazgo cae en esta trampa, el pueblo es guiado hacia una espiritualidad superficial. Joel rompe esa ilusión. Él te llama a entender que el liderazgo espiritual verdadero comienza con un corazón quebrantado delante de Dios. No puedes guiar a otros a un lugar donde tú mismo no estás dispuesto a ir. Dios no levanta su voz por enojo caprichoso, sino por amor. El silencio espiritual de los líderes pone en riesgo a toda la comunidad. Por eso Joel convoca a una reacción urgente. No hay tiempo para aplazar, para suavizar el mensaje o para justificar la pasividad. El día del Señor se acerca, y antes de que llegue, Dios quiere un liderazgo despierto, sensible y arrepentido. Cuando Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor, no las condenó, tuvo compasión. Pero también confrontó a los líderes que habían fallado en su misión. Tú eres llamado a escuchar este mensaje no solo como observador, sino como participante. Tal vez no tengas un título religioso, pero si influyes en otros, este llamado también es para ti. El silencio espiritual nunca es solo personal, siempre afecta a otros. Este primer llamado del estudio 2 te coloca frente a una decisión: seguir callando o permitir que Dios use tu voz. Joel te recuerda que Dios no busca perfección, sino disponibilidad. Él no espera líderes sin errores, sino corazones sensibles que respondan cuando Él habla. El silencio puede parecer cómodo, pero la obediencia siempre trae vida. Dios sigue levantando su voz hoy. La pregunta no es si Él habla, sino si tú estás dispuesto a escuchar y a responder. Porque cuando los líderes callan, Dios habla. Y cuando Dios habla, ignorarlo nunca es una opción segura. Convoca una asamblea, cuando Dios te llama a humillarte. Ahora Dios dirige su palabra directamente a ti y te llama a una acción concreta. No basta con reconocer que hay una crisis espiritual, es necesario responder de manera visible y deliberada. Por medio de Joel, Dios ordena que se convoque ayuno, que se llame a una asamblea solemne y que se reúna a todos,
desde los ancianos hasta los niños. Este llamado revela que el arrepentimiento no es solo un sentimiento interno, sino una decisión que involucra todo tu ser y toda tu comunidad. Cuando Dios convoca, no lo hace para humillarte sin propósito, sino para restaurarte. El ayuno, en la Escritura, nunca es una práctica para manipular a Dios. Es una expresión de dependencia, de reconocimiento de que sin Él no puedes sostenerte. El teólogo Richard Foster explica que el ayuno bíblico no cambia a Dios, cambia al ser humano. Te coloca en una postura de humildad y apertura espiritual. En tiempos de abundancia, el ayuno parece innecesario. En tiempos de crisis, se convierte en una herramienta de alineación del corazón. Joel te recuerda que cuando todo lo demás falla, volver a Dios es la única respuesta sensata. La asamblea solemne que Joel describe no es un evento religioso rutinario. Es una convocatoria urgente, un alto total en la vida normal para buscar el rostro de Dios. En el Antiguo Testamento, las asambleas solemnes marcaban momentos decisivos. En 2 Crónicas, cuando Josafat enfrentó una amenaza imposible, convocó a todo el pueblo a buscar al Señor. La respuesta divina no tardó en llegar. Esto te enseña que cuando el pueblo se humilla colectivamente, Dios responde poderosamente. Dios te llama a entender que el arrepentimiento verdadero no es selectivo. No es solo para ciertos grupos, ni solo para quienes se consideran más espirituales. Joel incluye a todos porque el pecado y sus consecuencias afectan a todos. El teólogo Gerhard von Rad señala que la teología del Antiguo Testamento es profundamente comunitaria. Dios trata con pueblos, no solo con individuos aislados. Esto no niega la responsabilidad personal, pero la amplía hacia una responsabilidad compartida. Cuando Dios te llama a humillarte, te está invitando a reconocer que tus recursos, tu inteligencia y tu autosuficiencia no son suficientes. El ayuno expone las falsas seguridades. Te recuerda que la vida no depende solo del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo comenzó su ministerio con ayuno, mostrando que incluso el Hijo de Dios se sometió completamente a la voluntad del Padre. Si Él necesitó ese tiempo de dependencia, cuanto más tú. La humillación que Dios pide no es vergüenza destructiva, sino verdad liberadora. El profeta Isaías declara que el ayuno que Dios escogió es soltar las cargas de impiedad y romper todo yugo. Esto significa que la humillación auténtica siempre produce transformación. No se trata de gestos externos vacíos, sino de un corazón que reconoce su necesidad de cambio. Joel prepara el terreno para un arrepentimiento que no será superficial, sino profundo y duradero. El llamado a reunir a los ancianos subraya la importancia de la memoria espiritual. Los ancianos representan la historia, la experiencia y el testimonio de lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando te unes en asamblea, recuerdas que no eres la primera generación en enfrentar crisis, ni Dios ha fallado antes. La fe se fortalece cuando recuerdas las obras del Señor. El salmista afirma que contarás a la siguiente generación las obras poderosas de Dios. La asamblea es un espacio donde la memoria espiritual se reactiva. Joel también incluye a los niños y a los que maman, mostrando que la búsqueda de Dios no se limita a una edad o nivel de comprensión. Esto te enseña que la fe no es solo una experiencia intelectual, sino una cultura que se transmite. Jesús afirmó que el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Cuando toda la comunidad se humilla, se crea un ambiente donde la presencia de Dios puede manifestarse de manera transformadora. El llamado a la asamblea solemne te confronta con una decisión personal. Puedes seguir tratando la crisis como un problema externo, o puedes responder al llamado de Dios con humildad y obediencia. La humillación es el camino hacia la restauración. El apóstol Pedro afirma que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Joel te muestra que la gracia está disponible, pero requiere una respuesta. Este momento del mensaje te invita a detenerte, a apartarte del ruido y a presentarte delante de Dios con un corazón sincero. La asamblea no es solo un evento del pasado, es una actitud presente. Es la decisión de reconocer que necesitas a Dios más que nunca. Cuando respondes a este llamado, te alineas con el propósito divino y abres la puerta para lo que Dios está a punto de hacer. Porque cada vez que Dios convoca a humillación, lo hace con la intención de derramar gracia, restauración y vida nueva. Los sacerdotes están llamados a ponerse de pie entre el pórtico y el altar, y ahora Dios te habla a ti de manera directa a través de esa imagen profundamente simbólica. Ese lugar no es casual.
El pórtico representa el acceso, el umbral entre lo santo y lo común, el altar representa el sacrificio, la entrega total. Estar entre ambos significa vivir en intercesión constante, cargando en el corazón la tensión entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. Joel te muestra que, en tiempos de crisis, Dios no busca espectáculos religiosos, sino intercesores quebrantados que se coloquen en la brecha. El mandato es claro: lloren, clamen, supliquen. No se trata de lágrimas emocionales sin contenido, sino de un quebranto que nace del reconocimiento de la condición espiritual. El teólogo Abraham Joshua Heschel afirmaba que los profetas no solo transmitían palabras, sino que compartían el sentir de Dios. Llorar delante del altar significa alinearte con el dolor de Dios por un pueblo que se ha alejado. Cuando intercedes, no solo hablas con Dios, permites que su corazón transforme el tuyo. Dios te confronta con una pregunta implícita: ¿quién ocupará el lugar de la intercesión cuando todo parece perdido? A lo largo de la Escritura, los momentos de mayor restauración comienzan con personas dispuestas a pararse en la brecha. Moisés intercedió cuando el pueblo merecía juicio, y Dios respondió con misericordia. Ezequiel declaró que Dios buscó a alguien que se pusiera en el muro, y no lo halló. Joel te revela que la historia puede cambiar cuando alguien acepta ese llamado. La súplica que Joel pone en labios de los sacerdotes es profundamente teológica: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio. Aquí aprendes que la intercesión auténtica no apela a los méritos humanos, sino al carácter de Dios. El clamor se basa en la relación del pacto, no en la perfección del pueblo. El teólogo Walter Brueggemann señala que la oración bíblica siempre se mueve dentro de la tensión entre la justicia de Dios y su misericordia, y es precisamente ahí donde nace la esperanza. Cuando intercedes, no estás informando a Dios de algo que Él no sepa. Estás declarando tu dependencia y reconociendo su soberanía. El profeta Daniel oró confesando pecados que no eran solo personales, sino nacionales. Tú aprendes que el arrepentimiento profundo no se limita a lo individual, sino que asume responsabilidad espiritual por el entorno. La intercesión te transforma de espectador en participante del propósito de Dios. El texto también te confronta con el peligro del descrédito espiritual. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Esta pregunta no es una burla superficial, es una acusación que nace cuando el pueblo de Dios vive sin evidencia de su presencia. Jesús enseñó que eres la luz del mundo. Cuando la luz se apaga, el mundo cuestiona la realidad de Dios. Joel te muestra que la restauración espiritual tiene un impacto directo en el testimonio público. El altar representa sacrificio, y eso te recuerda que la intercesión siempre tiene un costo. No hay clamor genuino sin renuncia. El apóstol Pablo habla de presentarte como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Interceder implica morir al orgullo, a la indiferencia y a la comodidad espiritual. El teólogo Dietrich Bonhoeffer advirtió que la gracia barata no produce transformación. La intercesión auténtica nace de una entrega costosa. Entre el pórtico y el altar también hay silencio, un espacio donde escuchas antes de hablar. La oración no es solo petición, es alineación. En ese lugar aprendes a escuchar la voz de Dios y a discernir su voluntad. El salmista declara que esperará en silencio delante del Señor. Joel te enseña que el clamor eficaz surge de un corazón que ha aprendido a escuchar. Dios no te llama a interceder porque Él sea débil, sino porque desea involucrarte en su obra redentora. La intercesión es una invitación a participar del plan divino. Cuando clamas, te conviertes en colaborador de Dios. El apóstol Santiago afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. No por la justicia propia, sino por la alineación con el corazón de Dios. Este pasaje te desafía a evaluar tu posición espiritual. ¿Estás observando la crisis desde lejos o estás dispuesto a pararte en la brecha? Joel no habla de multitudes anónimas, sino de personas específicas que responden al llamado. La historia espiritual cambia cuando alguien decide interceder de verdad. La súplica "perdona a tu pueblo" también te recuerda que la misericordia de Dios es mayor que el juicio. Aunque el contexto es de devastación, el mensaje no termina en destrucción. Cada lágrima derramada delante del altar prepara el terreno para la restauración. Dios no ignora el clamor sincero. El salmista afirma que Él recoge cada lágrima. Joel te muestra que el quebranto nunca es en vano. Al profundizar en este llamado,
comprendes que la intercesión no es un ministerio exclusivo de unos pocos, sino una responsabilidad espiritual compartida. Pedro declara que eres parte de un sacerdocio santo. Eso significa que tú también estás llamado a presentarte delante de Dios en favor de otros. El estudio de Joel no te permite permanecer pasivo, te empuja a una fe activa, comprometida y valiente. Este momento del mensaje intensifica la urgencia espiritual. Dios está buscando corazones dispuestos a llorar, clamar y creer. La restauración que viene en los capítulos siguientes comienza aquí, en este lugar invisible pero poderoso, entre el pórtico y el altar. Allí, cuando te rindes por completo, el cielo se inclina y la historia empieza a cambiar. Ahora el mensaje avanza hacia una de las revelaciones más profundas del libro, y Dios te confronta con la raíz del problema. No basta con ayunos externos ni con lágrimas visibles si el corazón permanece intacto. Por medio de Joel, Dios declara con una fuerza que atraviesa generaciones: rasga tu corazón y no tus vestidos. Esta frase corta encierra una revolución espiritual. En el mundo antiguo, rasgar los vestidos era una señal pública de duelo y arrepentimiento, pero Dios te dice que ese gesto, sin transformación interna, no tiene valor eterno. Él no busca teatro religioso, busca verdad. Aquí Dios te lleva al centro del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento bíblico no es remordimiento pasajero ni miedo a las consecuencias, es un cambio profundo de dirección. El teólogo John Stott afirmaba que el arrepentimiento verdadero involucra mente, emociones y voluntad. Cambias la manera de pensar, sientes el peso del pecado y decides caminar en obediencia. Joel te muestra que Dios no se impresiona con apariencias espirituales, pero responde con poder a un corazón quebrantado. Dios se revela a ti en este pasaje con una descripción que define toda la teología bíblica: clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Esta no es una nueva imagen de Dios, es la misma que fue revelada a Moisés en el Sinaí. Esto te enseña que, incluso en medio del juicio, el carácter de Dios permanece constante. El juicio no contradice su amor, es una expresión de su justicia que busca restauración. El teólogo J. I. Packer explica que la santidad y el amor de Dios no compiten entre sí, se complementan. Cuando Dios te llama a volver, no lo hace con amenazas vacías, sino con una invitación llena de esperanza. Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras de sí. Esta expresión no indica incertidumbre en Dios, sino humildad en el ser humano. Tú no negocias con Dios, te rindes ante Él. El arrepentimiento verdadero no exige bendición, se somete a la voluntad divina. Y es precisamente en esa rendición donde la gracia se manifiesta. Este pasaje te confronta con la profundidad del pecado. El pecado no es solo desobediencia moral, es ruptura relacional. Te aleja de la presencia de Dios y endurece el corazón. Por eso Dios no pide cambios superficiales, pide el corazón completo. El profeta Jeremías habló de un corazón engañoso y enfermo. Joel coincide con esa visión: solo Dios puede sanar el interior, pero tú debes permitirle entrar. El llamado a tocar trompeta nuevamente indica urgencia. No hay tiempo para postergar decisiones espirituales. Dios te muestra que hay momentos en la historia personal y colectiva donde la respuesta debe ser inmediata. El autor de Hebreos retoma esta urgencia al decir: hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Joel te enseña que la demora espiritual puede ser tan peligrosa como la rebeldía abierta. Dios también te recuerda que el arrepentimiento tiene un impacto visible. Cuando el corazón es transformado, la vida cambia. No es perfección instantánea, pero sí una nueva dirección. El teólogo N. T. Wright señala que el arrepentimiento bíblico no es solo dejar el pecado, sino alinearte con el reino de Dios que ya está irrumpiendo en la historia. Volver a Dios significa volver al propósito original para el cual fuiste creado. En este punto, el mensaje se vuelve profundamente personal. Dios no te habla como a una multitud anónima, te habla por nombre. Él conoce tus luchas, tus resistencias internas, tus justificaciones silenciosas. Y aún así te llama a volver. Esto revela una verdad central del Evangelio: Dios toma la iniciativa. No vuelves porque seas digno, vuelves porque Él es misericordioso. El apóstol Pablo afirma que es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Joel también te enseña que el arrepentimiento auténtico abre la puerta a la restauración que solo Dios puede dar. Antes de que la tierra sea restaurada, el corazón debe ser restaurado.
Antes de que la bendición sea visible, la relación debe ser sanada. El orden de Dios nunca cambia. Buscar su mano sin buscar su rostro siempre conduce a frustración espiritual. El mensaje desafía tu concepto de fe. No se trata solo de creer doctrinas correctas, sino de vivir en una relación viva con Dios. El arrepentimiento no es un evento aislado al inicio de la vida cristiana, es una disciplina continua. Martín Lutero afirmó que toda la vida del creyente debe ser una vida de arrepentimiento. Joel confirma esta verdad siglos antes. Dios te está llevando a un punto de decisión. No puedes permanecer neutral. O respondes con un corazón rendido o continúas con una religión externa sin vida. Este llamado es incómodo porque expone, pero también es liberador porque sana. El salmista declara que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Joel te asegura que ese corazón siempre encontrará respuesta. Este tramo del mensaje profundiza la esperanza. Aunque el juicio es real, la misericordia es mayor. Aunque la disciplina duele, el propósito es restaurar. Dios no destruye por placer, corrige por amor. Cada palabra de Joel te empuja hacia una conclusión inevitable. Todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía puedes volver. Y mientras avanzas hacia la parte final de este estudio, entiendes que este llamado no es solo para una nación antigua, sino para ti hoy. Dios sigue buscando corazones rasgados, no apariencias. Sigue llamando a volver, no a esconderse. Y cuando respondes con sinceridad, el Dios clemente y misericordioso se revela con poder, transformando no solo tu presente, sino también tu futuro eterno. Ahora el mensaje alcanza su punto más alto y Dios te coloca frente a una verdad que no admite neutralidad. Después del llamado al arrepentimiento, después del rasgar del corazón, después del clamor y la intercesión, surge una pregunta que atraviesa todo el texto de Joel y atraviesa también tu vida. ¿Qué harás tú con este llamado? Porque la palabra de Dios no fue dada para ser escuchada solamente, sino para ser obedecida. En este momento, el mensaje deja de ser historia y se convierte en confrontación personal. Dios no te llama al arrepentimiento para dejarte en incertidumbre, sino para llevarte a una esperanza sólida. El profeta abre una puerta gloriosa cuando muestra que el mismo Dios que disciplina es el Dios que responde con celo por su pueblo. Ese celo no es enojo descontrolado, es amor apasionado, es el compromiso profundo de Dios con aquellos que le pertenecen. El teólogo Karl Barth afirmaba que el amor de Dios no es pasivo ni distante, es un amor que actúa, que irrumpe, que se involucra en la historia humana para rescatarla. Ese es el Dios que ahora te mira y te llama. La restauración que Joel comienza a anunciar no es superficial. Dios no promete simplemente mejorar las circunstancias externas, promete sanar la relación rota. La Biblia muestra una y otra vez que cuando el corazón vuelve a Dios, el cielo responde. El salmista declara que el Señor se inclina para escuchar el clamor del quebrantado. Tú no estás clamando al vacío, estás hablando con un Dios que oye, que ve y que responde. Cada acto de humillación delante de Él activa una obra invisible pero poderosa. Dios te revela que su propósito no es avergonzarte, sino quitar el oprobio. El pecado siempre trae vergüenza, pero el perdón trae dignidad restaurada. El profeta Isaías anunció que Dios cambiaría la doble vergüenza por doble honra. Joel se alinea con esa promesa. Cuando vuelves a Dios, Él no te recibe como un enemigo derrotado, sino como un hijo que regresa a casa. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del hijo pródigo, mostrando que el padre corre hacia el que vuelve, antes incluso de escuchar su discurso de arrepentimiento. Este llamado también te confronta con el tiempo. Hay momentos en la vida donde Dios habla con una claridad que no se repite de la misma manera. No porque Él deje de hablar, sino porque el corazón puede endurecerse. El autor de Hebreos insiste, hoy es el día aceptable. Joel te coloca en ese hoy eterno, donde la decisión no puede posponerse. Cada excusa, cada retraso, cada justificación es una oportunidad perdida de experimentar la plenitud de Dios. Dios te muestra que la restauración no ocurre de manera automática, ocurre en respuesta a una rendición genuina. El arrepentimiento no compra el favor de Dios, pero te posiciona para recibirlo. El teólogo A.W. Tozer decía que Dios no se revela plenamente a quienes solo desean bendiciones, sino a quienes desean a Dios mismo. Joel te desafía a revisar tu motivación. No vuelves para recibir cosas, vuelves porque reconoces que sin Él no puedes vivir. En este punto,
el mensaje se vuelve profundamente escatológico. Joel no solo habla del presente, apunta al futuro. El arrepentimiento prepara el camino para lo que Dios hará después. La restauración material es solo una sombra de una restauración mayor y eterna. El Nuevo Testamento revela que esa esperanza se cumple en Cristo. Aunque Joel no lo nombra explícitamente, el Evangelio está latente en cada llamado al arrepentimiento. Tú sabes ahora que la máxima expresión de la misericordia de Dios se manifestó en la cruz, donde el juicio que merecías fue cargado por otro. Esto eleva la urgencia del llamado. No estás respondiendo solo a un profeta antiguo, estás respondiendo al Dios vivo que se ha revelado plenamente en Jesucristo. Rechazar el llamado no es rechazar una idea, es rechazar una relación. Aceptarlo es entrar en vida. Jesús mismo declaró que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Joel te prepara para entender que el corazón de Dios siempre ha sido redentor. Dios te está llamando a dejar de vivir entre dos opiniones. No más religión cómoda, no más fe superficial, no más apariencias espirituales. Este es el momento de una entrega total. El apóstol Pablo exhorta a presentarte completamente a Dios, no parcialmente. Joel te muestra que solo un corazón completamente rendido puede experimentar una restauración completa. Ahora el mensaje llega a su clímax y la voz de Dios se dirige directamente a ti. Tú no eres un oyente más. Tú eres el destinatario de este llamado. Dios ha visto tu sequía, ha escuchado tus silencios, ha conocido tus luchas ocultas. Y aún así, no se ha alejado. Al contrario, te ha estado llamando. Cada palabra de este estudio ha sido una trompeta espiritual sonando en tu interior. Este es tu momento. No mañana. No cuando todo esté resuelto. Ahora. Dios te está llamando a volver con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida. Si respondes, Él promete estar contigo. Si te humillas, Él promete levantarte. Si vuelves, Él promete restaurarte. No ignores esta voz. No apagues este llamado. Hoy puedes pasar de la ruina a la restauración, del silencio a la comunión, de la culpa a la gracia. Hoy puedes responder al Dios que te ama con amor eterno. Levántate. Vuélvete a Él. Rinde tu corazón. Porque cuando tú vuelves, el cielo se abre, la historia cambia y tu vida jamás vuelve a ser la misma.